Vamos ahora a conversar con el ingeniero Raúl Delgado Sabián. Ustedes lo recuerdan, claro que sí, integrante del Comando COVID-19. Le damos la bienvenida. Ingeniero, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Gracias, Cristian. ¿Cómo estás? Un saludo muy efusivo para ti, para Fátima y tu audiencia. Por si acaso no es Comando COVID-19, es Comando Vacuna. Comando Vacuna, buen punto, buen punto. Tremenda diferencia en el término, es correcto. Ingeniero, a ver, así es. ¿Hay vacunas ya en el mundo? ¿Hay por lo menos alguna empresa o algún investigador científico que haya dicho que va a haber una vacuna en tal fecha? Si es así o no es así, la segunda pregunta que quiero añadir es ¿cómo el gobierno está justamente dando declaraciones que nos vamos a vacunar en diciembre o en el primer trimestre del próximo año? ¿Cuál es la situación en el plano internacional y a partir de ahí traerlo justamente al plano nacional por las declaraciones del gobierno? Mira, yo creo que en esto hay algo de confusión cuando se le dice a la gente que no hay vacunas. No, sí hay vacunas, hay muchísimas vacunas, incluso yo te diría que en este momento debe haber 250,000 a 300,000 personas que ya han sido inoculadas con vacunas aquí mismo en el Perú, lo que hemos estado viendo con casi 6,000 voluntarios que han tomado una vacuna de Sinopharma. Las vacunas ya existen, lo que no hay en este momento es una vacuna que esté todavía certificada como de FDA o la EMA, que son las organizaciones más importantes, para que pueda ser aplicada masivamente. Pero las vacunas sí están ahí en el mundo y en una gran cantidad, y hasta ahora todas las pruebas están dando excelentes resultados. O sea, no hay ninguna de las 10 vacunas, por ejemplo, que están en fase 3 o de las 13 que están en fase 2 y de las 21 que están en fase 1 que se hayan caído y hayan dicho no, esta vacuna ya no va más. Las vacunas no están certificadas, se asume que la certificación a nivel mundial va a estar aproximadamente ya para las primeras en los últimos mediados o últimos días de noviembre o de diciembre, ¿no? Pero sí hay. Ahora, con relación al plano nacional, sí es interesante. Primero es muy buena las noticias que nos están dando, excelente, y ojalá sea así, de que las vacunas pueden llegar en el primer trimestre del año que viene o incluso a veces hablan hasta de finales de diciembre. Entonces, en eso hay algo de confusión. Por ejemplo, yo he escuchado decir al presidente y al premier de que en lo posible es un escenario en que puedan llegar en diciembre, y por otro lado el viceministro de Salud y el canciller dicen que probablemente lleguen en el primer trimestre. Mira, si es diciembre o el primer trimestre hay que felicitarlo porque sería realmente un gol tremendo, porque en esas épocas van a comenzar también a vacunar masivamente en los Estados Unidos y en Europa. De acuerdo. Ingeniero Delgado, claro que es alentador, ¿no? Lo que usted nos menciona, la cantidad tan grande de laboratorios o de vacunas que existen, según usted señala, pero los científicos, por ejemplo, el doctor Málaga, con quien hemos hablado hace unos días, incluso nos dice que no hay certeza de que esta pueda funcionar o no podemos tener una fecha de que estas puedan funcionar y que quizás se sepa, ¿no? Más o menos si tiene, digamos, alguna protección, este nivel de inmunidad dentro de unos meses. Y entiendo que desde la OMS también se ha señalado que para poder, por ejemplo, vacunar a toda una población, tendríamos que esperar varios años también incluso. Entonces, allí creo que apunta la precisión, porque desde el gobierno se habla de, por ejemplo, vacunar a las personas que sean miembros de mesa y otros, cuando ni siquiera hay certeza de que pudiéramos tener una vacuna exitosa con todos los permisos para el próximo verano. Va por allí el tema también, ingeniero. Mire, la verdad es que yo en esto quiero ser bastante claro. Las vacunas hoy en día, en el Perú no diseñamos vacunas, ¿no? Entonces nuestros científicos, obviamente llamados científicos, yo preferiría llamarlos médicos, fundamentalmente, no diseñan vacunas. Lo que yo estoy hablando es, hoy día el diseño de vacunas es un tema de ingeniería biomédica, y por eso es que hay tantos
tantas vacunas en fases 1, 2, 3 y que están ya próximas a salir. Por ejemplo, el día de ayer, el Wall Street Journal, vamos a suponer que en Estados Unidos saben más que nosotros, ¿verdad? El Wall Street Journal ha dicho de que hay alrededor de ya varias vacunas que están en trámite de aprobación. ¿Qué cosa exigen ellos? Como la vacuna de influenza, por ejemplo, el Federal Drug Administration exige que tengan demostradamente un 50% de eficiencia. El EMA incluso un poco menos de eficiencia y dice de que haya un equilibrio favorable hacia lo positivo versus los efectos que puedan generar. El EMA maneja 27 países de toda Europa. Acaba de en 24 horas ya han anunciado algunos resultados de AstraZeneca y que, ojo, están obteniendo después de la segunda dosis un nivel de inmunidad muchísimo mayor, que hasta cerca del 90%, 85, 90%, y ojo, están siendo probados para personas no solamente de 18 a 55 años, sino también están siendo probados para personas mayores de 70 años e incluso para niños de 5 a 12 años. Y los primeros resultados de parte de la fase 3 están demostrando un altísimo nivel de eficiencia. O sea que la información debe llegar bien, ¿no? Y sí. Porque mire, en el hemisferio norte, los países desarrollados que ya se están preparando para vacunar en diciembre, no tienen pues la duda que usted me ha mencionado de los investigadores de acá, ¿no? Evidentemente entonces, el mundo funciona en otra dimensión. Entonces, bueno, ¿se cuestiona el conocimiento científico de quienes están liderando los ensayos aquí en Perú? No estoy tratando de cuestionar. Obviamente se están haciendo ensayos en el Perú, pero definitivamente solamente estamos probando una vacuna. Sí. Hasta el momento esa vacuna tiene buenos resultados por lo que hemos escuchado. Y yo lo que estoy hablando es desde el punto de vista de ingeniería biomédica. Entonces, como hay quizás nos puede explicar la diferencia entre científica, entre ciencia, que me imagino entra la ingeniería biomédica, y netamente la medicina. ¿Hay una diferencia? No, la medicina fundamentalmente es una medicina de tratamiento. Yo lo he escuchado mucho al doctor Málaga, pero él siempre se refiere más que nada a la terapéutica, al tratamiento. Yo no sé si el doctor Málaga, a quien conozco mucho y aprecio muchísimo, porque incluso ha sido un médico mío, y lo es cuando mi hermano César no me puede atender, ¿no? Pero yo lo entiendo a él más que nada como un médico y lo respeto muchísimo. Pero el tema de diseño de vacunas y todo, eso es otra cosa, que recién nosotros estamos comenzando a tener las primeras experiencias, como él mucho lo ha dicho, y yo no quiero ir en contra de él, ni mucho menos, pero en el país estamos viendo este tipo de ensayos realmente después de muchísimos años correcto, y van a aprender mucho, pero eso es. Pero ingeniero, una pregunta, ¿quién debería ser el ente que apruebe alguna de las tantas vacunas que están en fase 3 que finalmente haga convencer al resto de países, entre ellos nosotros, de decir, bueno, si tal país ha aprobado, si la FDA ha aprobado en Estados Unidos o su similar en el Reino Unido o en la Unión Europea, pues obviamente si ellos lo han aprobado aquí en Perú, deberíamos, porque usted sabrá que, por ejemplo, en algunos casos Digemit acá entran productos con aprobación en la FDA, pero a Digemit no le entran balas. Digemit se siente que tiene más capacidad para analizar y finalmente darle aprobación a un producto que la FDA. Bueno, eso ya ha sido resuelto, Cristian, porque el gobierno con muy buen criterio ha dado un dispositivo en el cual basta que venga con una aprobación como la FDA o la EMA y automáticamente todo se hace de manera muy, muy expeditiva. En 1 o 2 semanas la Digemit tiene que estarlo ya aprobando para que pueda inocularse. Eso no es problema, porque si no tampoco ni el presidente, ni el premier, ni el canciller, ni nadie estuviera anunciando vacunación el primer trimestre. Ok. Entonces, finalmente, si es que viene con una de afuera, la pregunta es entonces, ¿de qué depende y cuándo estará una primera aprobación? Tony Fauci dijo hace poco que podría ser justamente en diciembre.
Es decir, Tony Fauci, que es el más cauto, que siempre estuvo peleándose con Donald Trump, cuando Donald Trump se iba de boca y decía que para noviembre las elecciones iban a estar todos vacunados, ha dicho que efectivamente podría darse los primeros en diciembre, pero no hay certeza de eso, pero usted lo que plantea es que deberíamos avanzar, por ejemplo, con el tema de la logística, como si tuviésemos la certeza de que alguna vez estar lista a fines de este año, primer trimestre del próximo. Claro, yo le creo más a Tony Fauci y le creo mucho más a todo lo que leo y todos los informes que vengo recibiendo de los avances de las pruebas y toda la documentación que tengo, más que a los que están en la otra orilla del escepticismo. Y sí, definitivamente deberíamos estar ahora trabajando intensivamente en todo lo que es la logística, porque no es nada fácil la tarea que tenemos en el frente, y aquí no sobra nadie. Yo creo que lo más inteligente es evidentemente convocar a todos los que puedan ayudar. Hay mucha ayuda y mucha disposición a ayudar del sector privado, y sin embargo me dio mucho gusto escuchar al viceministro el fin de semana diciendo que van a necesitar ayuda del sector privado, pero sí hay que coordinar mucho con el sector privado, sobre todo en aspectos que pueden ayudar mucho en almacenamiento, en georreferenciación, donde hay que ubicar casi a todos los peruanos que tienen, sobre todo casi nominalmente, porque se está diciendo por fases, los que van a ir en la fase 1, 2, etcétera. Todos esos peruanos tienen que estar perfectamente identificados para que, como cuando van a votar, incluso en las votaciones sepan a dónde tienen que ir, en qué sitio, y sobre todo los temas de frío. En esto yo creo que el gobierno debería tener un poco más de transparencia y ya decirnos qué vacunas son las que nos vamos a poner, porque si simplemente estamos hablando de 8 a 10 laboratorios con los cuales se está conversando, etcétera, cada una de esas vacunas tiene características diferentes. Si bien es cierto, todas van a ir por 2 dosis, con aproximadamente 3 a 4 semanas de diferencia, pero tienen distintos requisitos de frío, de manipuleo, de una serie de cosas que quienes están viendo la logística deberían estar perfectamente informados. Bueno, pero ingeniero, teniendo en cuenta la realidad del Perú, lo ideal sería ir por la vacuna que no necesite, digamos, tanta logística como estas cadenas de frío, teniendo en cuenta la realidad del país, pero claro, no sabemos si esa va a ser la que termine siendo puesta, digamos, a mano de todos lo más rápido posible. Yo creo que van a ser varias, Cristian, no solamente una vacuna, porque los requerimientos son bastante importantes. Ahora hay vacunas, por ejemplo la de Pfizer, que sí requiere mucho frío. La de AstraZeneca, ojalá retome las conversaciones con ellos, porque aparentemente las cortaron, pero por ejemplo esa no requiere tanto frío, requiere el frío casi de 18 grados bajo cero, que no es mucho. Hay vacunas que incluso tienen la posibilidad de liofilizar y venir con mucho menos requerimientos. Por eso creo yo que tiene que haber un poco más de transparencia, de información. Yo felicito al gobierno por todos los esfuerzos que está haciendo, pero tiene que haber un poco más de transparencia, y a estas alturas, por ejemplo, todos estos países que ya han pedido, tocan como 6.000 millones de dosis, todos sus ciudadanos saben qué vacunas van a tener. O sea, ya a cada rato usted ha escuchado hablar, por ejemplo, al presidente Trump, que van a poner Pfizer, que van a poner Johnson & Johnson, que van a poner de AstraZeneca. En fin, ya se sabe y ya están preparando ellos, que tienen una enorme capacidad la logística. Aquí sobre todo no nos sobra temas de logística, sobre todo para vacunar. Por ejemplo, si vamos a vacunar 20 millones de personas, bueno, son 40 millones de dosis. Eso no es tan fácil de poder llevar a todo ese territorio complejo que nosotros tenemos. Y como le digo, el sector privado está dispuesto a ayudar. Aquí no sobra nadie. Yo lo que creo es que todos deben juntarse para este titánico esfuerzo que va a ser colocar las vacunas, y efectivamente yo sí tengo mucha fe de que vamos a poder vacunar, como dice el gobierno, un alto porcentaje de la población en el primer trimestre, y ojalá sea así, porque así estaremos realmente en mejores condiciones para un eventual rebrote, porque la inmunidad de rebaño yo en eso sí no creo mucho, porque básicamente la inmunidad natural va a durar poco.
Y es inmunidad exponer inducida, también. que es la que dan las vacunas, esas van a durar más, ¿no? De acuerdo, ingeniero. Ojalá que sea así para el bien de todos los peruanos y el resto de la población mundial y transparencia. Entonces nos quedamos con ese pedido. Muchas gracias.